¿Merece la pena abrir tu primera clínica veterinaria en pleno 2025? Aquí lo importante es, oye, yo me lanzo en este tipo de negocio, soy consciente de la necesidad que tiene el entorno, o sea, que tiene la sociedad. En estos momentos hay una demanda de servicios veterinarios muy elevada. Cogía todos mis folletitos, me ponía en el Maps, iba por ciudades, recorriendo las clínicas y entregando los folletos, ofreciendo mis servicios de oftalmología. Yo creo que entregué en torno a 1000 y me llamaron 2 personas. Lo bueno de la clínica es que de alguna manera es un pequeño proyecto tuyo, que lo haces tuyo y es como una inversión al final a medio o largo plazo. Si funciona bien, pues en el medio o largo plazo pues vas a vivir de ello e incluso pues si funciona muy bien, pues contratar a veterinarios. Porque a los que inician los negocios, los bancos no les suelen tratar especialmente bien, No. por la incertidumbre de la devolución de los préstamos. La financiación es muy complicada. Y además, si yo tengo que invertir encima con mucho equipo, la barrera de entrada es dura. Estás escuchando el podcast Impulsamos tu Clínica, un proyecto de Denarius y de Cherry Health. ¿Merece la pena abrir tu primera clínica veterinaria en pleno 2025? Esa es un poco la pregunta que vamos a intentar resolver en este nuevo episodio de Impulsamos tu Clínica, el podcast de Denarius y de Cherry Health, en el que ya sabéis, episodio a episodio, tratamos de conversar con distintos profesionales ligados a la práctica sanitaria, siempre desde este punto de vista de negocio, de empresa, y donde hoy tenemos, Juan, bienvenido, un episodio más. Muy bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tenemos, Juan, la oportunidad de hablar de una disciplina. Hasta ahora hemos tenido dentistas, hemos tenido fisios, etcétera, pero una disciplina como es la disciplina veterinaria en la que tú, además, tienes algo de know-how, ¿no? Sí, yo lo conozco bien porque dentro de una de las actividades que nosotros hacemos es intermediar en la venta muchas veces de clínicas veterinarias o impulsar también ese tipo de negocios, sobre todo en la gestión de clínicas, ¿no? Y sí que me choca porque es un mundo bastante desconocido. Desconocido. Y con el auge ahora de las mascotas, pues yo creo que está de moda. Bueno, Juan, para hablarnos de esto, tenemos con nosotros a una persona que esperemos que nos aclare muchas de las dudas que tenemos sobre la práctica veterinaria. Él es Julián Recio. Julián, bienvenido a Impulsamos tu Clínica. Muchas gracias. Bueno, tú algo sabes, ¿no? de este mundo, por lo que sea. Bueno, sí, algo sé. Antes, para que la gente se sitúe, Julián, ¿por qué sabes un poco de veterinaria? ¿Cuál es tu trayectoria, digamos, para que la gente te contextualice? ¿Quién eres y qué haces? Bueno, pues yo acabé la carrera en 2014 y empecé a trabajar, pues como todos los recién licenciados, pues urgencias, suplencias, diversos trabajos. Por cuenta ajena, ¿no? Sí, por cuenta ajena todo, ¿vale? Y hubo más o menos sobre 2019, que ya después de haberme hecho alguna especialidad de cirugía de tejidos blandos y oftalmología, decidí hacerme autónomo para trabajar de ambulante por clínicas y ahora recientemente este año hemos abierto mi mujer y yo una clínica en nuestro pueblo donde vivimos. Que es Aranjuez, ¿no? En Aranjuez, eso es. ¿Qué tal el tráfico de Aranjuez a Madrid? Hoy... Horroroso. Encima con lluvia ha sido... Sí, hemos tenido un inicio de podcast complicado, pero bueno, lo importante es que estamos bien, estamos aquí los tres. Bueno, Julián, yo la primera pregunta que te quería hacer es, ya lo has resumido ahora bien, ¿no? Ahora ya eres propietario, digamos, de clínica, pero ¿hay alguna anécdota o algún momento claro donde tú dices, joder, tengo que emprender y voy a tomar esta decisión? Un momento wow de decir... Sí, bueno, sobre todo en uno de mis trabajos donde algunos de los compañeros que me enseñaron cirugía de tejidos blandos y oftalmología, vi que ellos iban evolucionando a hacerse autónomos ambulantes y vi que ahí tenían mejor calidad de vida, mejor sueldo y más libertad, pues al final intenté replicar lo mismo y poco a poco, pues con mucho esfuerzo, pero poquito a poco pues fuimos decidiendo hacer ese camino. Es verdad que
fue más o menos sobre 2019 y se nos complicó un poco la cosa. Claro, por lo que sea, algo pasó. Por lo que ¿no? sea, que fue ahí un momento un poco complicado, pero bueno, la verdad es que no me arrepiento y yo creo que fue lo ideal. Juan, a ti te queda un poco más lejos esto, pero ¿qué recuerdas tú de tu primer momento de plantearte si, oye, trabajo toda la vida de cuenta ajena, hago algo, de ese momento que ha vivido muy recientemente Julián? Sí, a ver, el espíritu emprendedor lo tienes que tener, porque sí que es cierto que cuando te lanzas al vacío, relativamente acolchado, porque lo que tienes es mucha experiencia, ¿no? Entonces, con tu experiencia laboral dices, oye, me lanzo para hacer un negocio que realmente entiendo. Lo que pasa es que sí que al final es una incertidumbre porque no sabes cómo te va a ir, pero sí que es cierto que cuando te lanzas con el espíritu de emprender, pues yo creo que es bonito. Aquí lo importante es, oye, yo me lanzo en este tipo de negocio, soy consciente de la necesidad que tiene el entorno, o sea, que tiene la sociedad. En estos momentos hay una demanda de servicios veterinarios muy elevada, pero claro, aquí hay dos cosas. Primero, para emprender, cómo capto, cómo me hago notar, cómo cómo la gente va a venir a entrar a mi clínica, a mi hospital. O sea, ¿qué historias tengo que hacer? Porque aunque estés muy versado en tu experiencia clínica, claro, ahora hay que meter a los perros, a las mascotas, hay que meterlos en la clínica. Sí. Pues fue bastante... Yo empecé primero haciendo ambulante de oftalmología y luego monté la clínica. Y la verdad es que las primeras experiencias fueron lamentables, porque claro, yo me cogí mis típicos folletos diseñados por mí en internet súper cutres, que tenía un taco enorme, y yo me acuerdo que en aquel entonces pues me conocían algunos clientes de Madrid y a lo mejor hacía 3 consultas a la semana como mucho, entonces me sobraba mucho tiempo libre. Entonces, ¿qué hacía? Yo me cogía todos mis folletitos, me ponía en el Maps, iba por ciudades recorriendo las clínicas y entregando los folletos, ofreciendo mis servicios de oftalmología. Yo creo que entregué en torno a 1000 y me llamaron 2 personas. ¡Ostras! Pero a raíz de esas 2 personas que me llamaron, fueron viendo cómo trabajaba, se sintieron cómodos conmigo, les gustó cómo trabajaba, fueron recomendando a otros y de manera exponencial fui creciendo muy, muy, muy rápido, la verdad. Pero esa primera internada fue horrorosa. En este caso, en ese primer paso del que comentabas, ¿no? Como ambulante. Como ambulante. El paso de cuenta ajena a ambulante. Oye, eso es. Tiene mérito recorrerte 1000... Sí, mucha gasolina por el medio. Bueno, antes de cámaras estábamos hablando, ¿no? De que en ese momento de paso de ser ambulante a montarme algo, hay muchos pasos es decir, hay muchas circunstancias que se tienen que dar, ¿no? Sí. Y hablabas de la importancia de tener muy claro esto. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo ha sido esa experiencia? ¿Sobre montar la clínica? Sí. Pues fue bastante dura. Es verdad que mi mujer me ayudó mucho porque en temas de gestiones y papeleo y todo eso yo soy un desastre. Me ayudó mucho. Pero es verdad que al final, pues por temas personales, familiares, por intentar, porque claro, de ambulante, tú sales por la mañana y no sabes cuándo vas a volver. Te puedes tirar 12, 14 horas fuera trabajando y es verdad que tienes esa libertad de cuando quieras te coges un día libre, te coges vacaciones cuando quieres, pero luego al final esas vacaciones son nunca, ¿vale? Entonces queríamos un poco hacer una rutina un poco más estable de lunes a viernes, trabajando con un horario, que luego dentro de la clínica veterinaria los horarios son un poco de mentira, pero tener un horario un poco más fijo y por trabajar juntos y un poco por no estar yo tanto tiempo fuera. Yo me hago una media cuando salgo de ambulante entre 250 y 400 kilómetros al día. Ostras. Entonces es mucho y al final pues con la edad te vas cansando. Julián, una cosa que me asalta todo el momento. ¿El concepto ambulante es algo que está más intrínsecamente arraigado en lo que es el concepto de veterinaria, especial veterinaria? Porque yo entiendo como ambulante es que vas a una clínica un día y haces todo lo que... Es un poco como ese es un concepto que utilizáis vosotros en veterinaria, porque el odontólogo, que también está igual, también va a varias clínicas, también sería ambulante, ¿no? Conceptualmente sería ambulante. Sí,
No sé si para que se entienda un poco del ambulante, porque Sí, esto sí. del ambulante queda un poco, No sé si en un poco raro. odontología como que hay fijados unos días. Por ejemplo, Ujú. yo voy los lunes a este sitio, los martes a Sí, este está un otro, poco más estandarizado. más estandarizado. Sí, sí. En Por veterinaria, agenda, por un tema de en agenda. veterinaria sí que funciona así en algunos casos, pero hay otros, sobre todo los ecografistas, que van un poco a demanda. Mm, Pues a las 10 estoy aquí, a las 12 estoy allá, ¿vale? Entonces, el concepto ambulante es en España las clínicas pequeñas pues no tienen la capacidad para tener empleados especialistas de cada una de las especialidades que necesita en el día a día. Entonces, tú como clínica pequeña no puedes tener un ecografista, un traumatólogo, un cirujano, un oftalmólogo, etcétera, ¿vale? Entonces, ahí surge el papel del especialista ambulante que aparece cuando tú necesitas algo. Por ejemplo, el ecografista es el que empezó un poco todo esto y luego le fuimos siguiendo cirujanos, traumatólogos Pero y otras ¿tú especialidades. vas a una clínica pequeña o vas a un hospital? A todo. Porque yo entiendo un poco, por lo que yo he estado viendo, es las clínicas de veterinaria pequeñas actuarían, por hacer un símil, ¿vale? Con los humanos. Sí. Hacer un símil sería, la clínica pequeña sería como el centro de salud, ¿vale? Sí. Que deriva al centro de especialistas, que ya tendremos un centro de especialidades, por hacerlas, y después esto ya directamente al hospital. Bueno, centro de especialistas y hospital en veterinaria es casi como lo mismo, es lo mismo. Sí, vale, es raro ver un centro de especialidades sin tener integrado una hospitalización. Vale, pero sí, es verdad que el 70-80% de las clínicas a las que voy son clínicas pequeñas, ¿vale? De no más de 5 o 6 empleados, y al final muchas veces es una primera valoración o directamente todo el servicio completo. Entonces, imagínate, estás en una clínica, ves un ojo horroroso, dices, ostras, yo no sé qué hacer con esto. Pues me llaman a mí, cuadramos una cita, voy, lo valoro y a partir de ahí ya vemos si este perro necesita una cirugía o una hospitalización o un tratamiento, y entonces al final yo les doy mi valoración oftalmológica. Vale. Yo les paso como una consulta al cliente. Y puedes derivar a un hospital si tienes que hacer una intervención, Si es o tú necesario. valoras si lo puedes intervenir ahí mismo, ¿no? Eso es, hay veces que no es quirúrgico, sino que es clínico y eso se va a la clínica. Hay algunas cirugías menores que sí se pueden hacer en el mismo centro y hay otras que o las derivo a un hospital o me las llevo a Aranjuez. Muy bien, muy bien. Y Julián, ahora que lo tienes bastante fresco y digamos que en la última década has tocado esas tres realidades, ¿no? Paso de trabajar cuenta ajena, paso de ser autónomo, pero esta realidad que has dicho, ¿no? Me tengo que recorrer por mi cuenta y ganar esta vida. Y ahora esta experiencia, aunque sea de momento corta, ¿cuáles dirías son de estas tres realidades? Si tuvieras que resumirme, pues un pro y un contra de lo que tú has visto, ¿no? Para que si hay una persona oyente que tenga que decidir, oye, ¿cuáles son estas realidades? ¿Cuáles dirías que son esos pros y contras? Pues, a ver, evidentemente, trabajar por cuenta ajena tienes, entre comillas, el pro de la seguridad, que tú tienes un horario, un sueldo. El problema es que en el sector veterinario es difícil que los sueldos sean altos en este tipo de trabajos, ¿vale? Entonces, de alguna manera, sí que estás, ese es un poco el contra, condenado a tener un sueldo que es muy estático, no se va a mover mucho con el tiempo, sobre todo ligado a pequeños animales a la clínica, ¿vale? Entonces, es cierto que tienes esa seguridad que si trabajas bien y tu clínica está contento, no te va a faltar trabajo, pero un poco ese estancamiento. El progreso en esa realidad es difícil, ¿vale? Como autónomo ambulante, el pro que tienes es libertad absoluta, no le tienes que rendir cuentas a tu jefe porque tienes 100 jefes, pero como representan un porcentaje muy pequeño de tus ingresos, puedes dejarlos ir en un momento determinado, de tal manera que tienes esa libertad de poder trabajar como tú quieres, de la manera que tú quieres, y si no les gusta, pues tienes otros a los que dar servicio. El problema es que es muy sacrificado, porque al final, cuando ya cuentan contigo, es muy difícil decir que no. Entonces, se alargan las jornadas mucho.
Claro. Sí que es cierto. Y esa, al menos en tu caso, pues esa dependencia a la carretera también, entiendo, ¿no? Sí, la carretera. A ver, a mí me gusta porque yo voy escuchando mis podcasts, la radio y demás, y es verdad que me entretengo, no es algo que me moleste en exceso, pero sí que es verdad que es cansado, la espalda te duele, los atascos pues te ponen de mal humor. Y al final, pues sí que poquito a poco con los años es verdad que van haciendo un poco de mella esos kilómetros. Y luego, sí, de esta última realidad. Sí, de la clínica. Lo bueno de la clínica es que de alguna manera es un pequeño proyecto tuyo, que lo haces tuyo y es como una inversión al final a medio largo plazo. Si funciona bien, pues en el medio largo plazo pues vas a vivir de ello e incluso pues si funciona muy bien, pues contratar a veterinarios y poder desligarme y seguir un poco haciendo un híbrido. Eso ya un poco depende de cómo vaya evolucionando. Ahora, precisamente, la siguiente pregunta iba sobre esta realidad híbrida, porque entiendo que en ese paso, claro, no pasas de 100 ambulante a no, es irreal, ¿no? Entonces, para que la gente entienda cómo es esos primeros meses o semanas donde ya has constituido, cómo está siendo este trasvase, que imagino que todavía estarás en proceso, ¿no? Es cierto que yo a final del 2024 con el trabajo ambulante estaba saturado. Ya no podía más porque tenía 2-3 semanas de lista de espera. Es verdad que ya no daba abasto y el servicio a las clínicas pues estaba resintiendo un poco porque no era capaz de darle el servicio que necesitaban en el tiempo, un tiempo corto. Entonces empecé a buscar a compañeros que eran autónomos y que más o menos tenían la misma especialidad que yo y demás para que me ayudasen con las consultas. Entonces ahora mismo somos 3 personas que hacemos consultas ambulantes de oftalmología. Entonces yo me quedo 3 días a la semana en la clínica y 2 días a la semana me voy ambulante por ahí. Julián, una cosa, la barrera de entrada para abrir una clínica de veterinaria, que sea la parte económica, ¿es muy alta? Es muy alta. ¿Es muy alta? Sí. ¿Qué aparatos, qué aparatología necesitáis? Porque, por ejemplo, la obra civil, menos de 200.000 euros no lo haces. Bueno, nosotros tuvimos suerte y en esto mi mujer tuvo mucho que ver, que fue muy incisiva con los obreros y demás, porque si no a mí me habrían vacilado. Sí. Y es verdad que nos salió un poquitín más barato de 200.000 euros. Pero sí, sobre todo nosotros en nuestro caso compramos el local, ¿vale? Yo quería alquilar, pero bueno, discusiones familiares, al final se decidió comprar el local, lo cual es un extra en la inversión. Luego, evidentemente, la obra, ¿vale? Que en este caso sí que fue no 200.000, pero cercana. Pero casi. Sí. Y luego los aparatos, ¿vale? Una clínica a día de hoy, en 2025, una clínica que mínimamente sea, que no sea un consultorio, tiene que tener un quirófano, ¿vale? Completo. Tiene que tener un equipo de rayos y tiene que tener un servicio de laboratorio de realizar análisis de sangre rápidos, ¿vale? Eso como mínimo. Vale. ¿De acuerdo? Más luego, preferentemente un ecógrafo, etcétera. Entonces sí que es verdad que los aparatos imagino que en odontología será muy parecido. Por eso te digo, nosotros que estamos en muchas verticales, tipo odontología, estética, fisio, veterinaria, odontología, sobre todo la barrera de entrada es el equipamiento. El equipamiento, un TAC vale mucho dinero, los sillones, estamos un poco igual, ¿no? Y ahí donde entra otra de nuestras patas del negocio de Denarius, que es la propia, el renting, ¿no? Yo entiendo que hoy por hoy tu renting, leasing de los equipos, porque si no... Nosotros tenemos renting del laboratorio, de los equipos de laboratorio, el resto es comprado. También yo tengo un poco de trampas porque parte de los equipos los fui adquiriendo con los años de forma ambulante. Por ejemplo, el autoclave para esterilizar material, todo el material de cirugía. Va contigo. Claro, que no fue. Es como cuando vives en una casa de alquiler, pero has ido comprando cosas. En el momento que te compras una casa, no tienes que amoblarla desde cero, ¿no? Pero si te acuerdas, Adrián, cuando hablamos con Álvaro y con Sergio en el mundo de la fisio, que la barrera de entrada era menor. Y estética también. Y en estética era menor, pero ¿qué pasa? Que en estos momentos, como la tecnología va avanzando tanto, si quieres súper especializarte en una
clínica de fisio, claro, no te queda más remedio que comprar Sí. aparatología. Y la aparatología es cara. ¿Qué pasa? A todo emprendedor, si no tienes ayuda familiar, como tú comentabas antes, Totalmente. es muy difícil. ¿Por qué? Porque a los que inician los negocios, los bancos no les suelen tratar especialmente bien No. por la incertidumbre de la devolución de los préstamos. Fue La difícil. financiación es muy complicada. Y además, si yo tengo que invertir encima con mucho equipo, Ujú. la barrera de entrada Claro, es dura. Que hay. Mm. Yo aquí ya voy viendo ingredientes, ¿no? De por qué te has podido animar. Primero, porque tu experiencia Ujú. ambulante te lleva a ya haber adquirido un expertise profesional que te hace ver Claro. que puedes dar un servicio. Aparte, has ido adquiriendo un material, has ido cogiendo como el peso de, bueno, si he podido hacer esto para otros, ¿por qué no puedo hacerlo para mí, no? Sí, también al ver tantas clínicas en tantos sitios diferentes y ver cómo trabajan, también vas cogiendo un poquito de cada cosa que te gusta y lo vas incorporando en tu negocio. Julián, ¿crees que tú hubieras podido, o sea, incluso si económicamente hubieras podido, hace 7, 8 años, hubieras podido tomar esta decisión o imposible porque no? Más que por poder, a lo mejor, pero no sé si hubiese querido. Claro. No sé si hubiese querido meterme en este jardín, la verdad. Claro. Porque sí que es verdad que montar un negocio ahora mismo pues es muy complicado porque es muy difícil toda la financiación, todo. Y luego ya es el tirarte al vacío. Que no sabes qué va a pasar con todo eso que has invertido y al final, si no entra nadie por la puerta, pues estás Claro. muerto, no tienes nada. Claro. Y quería ahora pasar a una parte un poco más, digamos, práctica, aunque ya habéis ido tocando el tema de la economía, del coste de estos elementos, ¿no? Lo has dicho antes, no hemos terminado de entrar en esto, es decir, decías, joder, hay que tener un contexto o familiar o, por ejemplo, en tu caso, ese acompañamiento de un socio, aunque sea tu mujer, que compense, ¿no? ¿Cuáles dirías que son para ti, de esta experiencia cercana ya de montar la clínica, 3 ingredientes que para ti han sido claves? De decir, mira, si no hubiera tenido esto, no tomaría esta decisión o no aconsejaría tomar esta decisión. Lo primero es la inversión, el dinero que nos prestaron mis suegros y mis padres, pues fue clave, porque sin ese dinero no habríamos podido comprar el local y no habríamos podido hacer la obra, ¿vale? Con lo que teníamos ahorrado nos dio para el material y parte de la obra, ¿vale? Y más luego el crédito que tuvimos que pedir al banco. Claro. ¿Vale? Eso es evidentemente, para montar un negocio, el primer ingrediente es tener dinero o alguien que te avale, porque si no, no es muy difícil. O tienes una idea increíble que te empieza a dar rentabilidad ya, claro, o estás muerto. El segundo, pues evidentemente yo claro, al final nosotros empezamos con la obra y demás más o menos en verano y hasta abril no abrimos. Evidentemente, claro, todo ese tiempo que pegarse con el arquitecto, con los obreros, con el del aire, con el del rayos, el no sé qué, todo eso yo trabajando tenía que decir o trabajar o gestionar todo eso, era imposible. Entonces ahí el papel de mi mujer en el que se metió de lleno en todo ese proceso de pegarse con el obrero, hablar con el arquitecto, hablar con el distribuidor. Con todo eso es verdad que yo trabajando no habría sido posible. Claro. Y si no trabajaba, pues no entraran ingresos y no habríamos podido financiar todo esto. Entonces es verdad que o tienes mucho dinero o tienes ayuda de alguien que te gestione todas estas... Bueno, y seguramente las dos cosas. Recuerdo el podcast de Sergio y de Fisio, que al final es buscar el perfil complementario. Sí, también. Si tú vas a ser la persona que está trayendo clientes, otra persona puede, ¿no? Sí. Cuando empiezas a decidir que vas a montar esta clínica, ahí hay una serie de ingredientes que hay que empezar a mirar, ¿no? Porque cuando tú emprendes y dices, vale, yo soy de Aranjuez, quiero hacer la clínica en Aranjuez, ¿por qué? Porque por comodidad, porque soy de allí, lo hago. Pero antes de hacer esto, ¿habéis visto la competencia? Si tenéis un recorrido, si no tenéis recorrido. Bueno, nosotros también, como hacemos mucha consultoría, nosotros decidimos, oye, pues el mercado está saturado o no está saturado. Por ejemplo, otro de los problemas que nosotros vemos, ¿no?
mucho autónomo o muchas familias que emprenden, pero no se han estructurado como negocio. Por ejemplo, habéis hecho una sociedad, no tenéis sociedad. O sea, ese tipo de historias que nos llega mucha gente que dice voy a emprender, pero no sé por dónde empezar, ¿no? Sí. Entonces nosotros lo habéis tenido claro eso, ¿no? Sí, nosotros, a ver, es verdad que fue un poco todo sobre la marcha, pero es cierto que Aranjuez nos gustaba, primero porque vivimos ahí, segundo porque el ratio clínicas-población que había en Aranjuez era ligeramente menor respecto al resto de ciudades y pueblos a los que voy yo a pasar consulta. Yo iba, por ejemplo, a Valdemoro y veía que había 12 clínicas. Y en Aranjuez, que es verdad que tiene un poco menos de población, pero había 5, ¿vale? Claro. Y es cierto que ahí sí que había una oportunidad. Además, Aranjuez está lo suficientemente lejos de la capital como para que no te compense ir a otro centro de referencia por coger el coche, por los atascos de la 4, etcétera. Entonces, sí que es verdad que era un poco el sitio perfecto, en el momento perfecto, ¿vale? Y es verdad que sí que lo tuvimos en cuenta, ¿vale? A la hora de montar la Sergio, una duda que me viene a la cabeza. Por ejemplo, cuando medimos la dimensión del mercado yo qué sé, en fisio, en odontología y tal, más o menos es poblacional. Entonces aquí haces lo mismo, poblacional, y le aplicas un ratio de la mascota, ¿no? De cuánta gente tiene mascota o no, porque claro, sí. ¿no? Además que nosotros montamos la clínica en una zona que es bastante nueva, en la que hay bastantes población joven y que está muy cerca de zonas de parques, de zonas de paseo y demás. Y claro, está muy cerca de donde viven mis padres. Y cuando íbamos algún fin de semana a comer con ellos, salíamos a la calle y es que estaba lleno de perros todo. Y decíamos, joder, es que hay 10 bloques de pisos ahí construyéndose y no hay ni una sola clínica y estamos en el momento perfecto. Y la verdad es que ahí justo apareció un local y dijimos, venga. Es curioso, es curioso. Sí, pero fue un poco, o sea, la idea la teníamos más o menos estructurada, pero es verdad que fueron apareciendo los elementos en el momento oportuno. Pero yo creo que, mira, antes lo has dicho, o sea, con poco estamos construyendo como un playbook, ¿no? Porque es, al final, tu exposición ambulante a muchas clínicas te ha llevado a ver distintas localidades. Al final estás haciendo un estudio de zona sin tener la conciencia, pero vas adquiriendo un conocimiento y pudiendo comparar entre, oye, ¿cómo es la realidad de este pueblo versus este otro? ¿Qué implica, no? Entonces, yo creo que esto es crucial. En el podcast con Damaso también hablamos de a la hora de elegir un espacio, claro. Sí. Esta misma clínica en Madrid a lo mejor es otra película, ¿no? Sí, entonces, esa exposición a muchas realidades, o si los oyentes no tienen un referente cercano, buscar primero esos referentes y en esa experiencia, yo creo que para vosotros ha sido clave, al menos. Sí, es verdad que si no siempre lo que tú piensas que es lo mejor es lo que piensan los demás que es lo mejor. Claro. Entonces, es cierto que a lo mejor yo el mismo negocio lo monto en una ciudad saturada de clínicas o algo muy diferente o no funciona. Claro. ¿Sabes? O que en algún sitio tengan unos precios muy bajos y tengan una competencia brutal, o que en algunos sitios haya veterinarios de referencia de toda la vida y que lleven 30 años ahí y tú que no eres de ahí, que no te conocen, montas algo igual y a lo mejor no se deciden por ti. Claro. Entonces es verdad que todo eso afecta mucho. Juan, yo a ti te quería preguntar, precisamente desde este rol que desde Denarius se puede dar a gente que pudiera estar dando ese paso, ¿no? ¿Cuáles crees que son, de toda la experiencia que está narrando Julián y desde tu propia experiencia, el error que no hay que cometer? O a ver, nosotros, una de las líneas de negocio que nosotros tenemos en lo que son los negocios de salud es aperturas de llave en mano, ¿no? De todo tipo de clínicas, ¿no? Entonces, quizá el primer paso que nosotros sí que hacemos es el estudio de mercado, lo que has comentado, que Adrián comentaba muy bien. Te ha venido muy bien esa experiencia de ver muchos sitios para hacer una investigación de mercado un poco colateral, pero te ha salido. Pero sí que es cierto que cuando empiezas a ver eso,
tienes que hacer, oye, localización, plan de negocio, cómo me estructuro, si es sociedad o como negocio, como autónomo. Todas esas vertientes hay que tenerlas muy, muy en cuenta para al final, oye, poder arrancar. Pero sí que hay un fondo más o menos común en casi todo tipo de negocios. O sea, el primer paso es, oye, el plan de negocio que tengo que hacer sí o sí a 5 años mínimo, que es lo que nosotros comentamos. En ese plan de negocio, nosotros lo primero que estructuramos es dónde puedo ubicar la clínica y cómo. O sea, que tenga un espacio abierto, planta baja, a calle, con una buena exposición, ¿vale? Después, cuando ya tengo eso, ¿cómo me voy a financiar? O sea, mi plan de negocio, que decía, a 5 años. ¿Quién me va a financiar? Y después, ¿cómo voy a hacer todos mis protocolos para poder trabajar, ¿no? Uh-huh. Y hay una parte que es brutal, que es cómo meto a los clientes, pacientes dentro de la clínica. ¿Qué pasa? Que muchas veces dices, bueno, yo abro, ya entrarán. No. ¿Qué pasa? Hay que tener toda una planificación perfectamente hecha. ¿Qué pasa? Que en el emprendedor que dice, voy a montar una clínica sin más, casi todo el camino, el recorrido que yo he descrito, no se hace. Y te puede salir bien, pero por la general, si no se hace, sí. Se sufre. Sí. Bueno, yo afortunadamente ya los clientes los tenía un poco antes de abrir. Entonces, al final, en ese sentido, aunque también fue un poco salto al vacío, es cierto que ya yo soy de Aranjuez de toda la vida, entonces la gente ya me conocía. Tenía muchos clientes que, aunque no eran de Aranjuez, de clínicas, pero sí eran de alrededor y muchas veces se sentían más cómodos. Si no me puedes dar cita ambulante para mañana, pues te lo llevo para Aranjuez. Entonces, sí que es verdad que muchos clientes vienen no solo a través de mis clientes, sino que mis compañeros ambulantes a lo mejor ven algo y dicen, esto te lo mando para Aranjuez y te comes todo el marrón y ya está. Entonces, es verdad que ese flujo de que clientes... no ha sido el cero, o sea, en este caso, al venir otra vez, otra cosa en la que te ha venido bien haber pasado esa experiencia previa es el no empezar de cero, sino empezar ya desde un número de clientela fija. Eso interesante, ¿no? Sí. Eso ha sido muy importante, sí. Ahora, antes os has contado esos esfuerzos de marketing un poco de campo cuando empezaste en lo ambulante, pero ahora, de esta última experiencia, de estos meses de abril, ¿no? Abristeis. Sí, desde abril abrimos. Desde abril aquí. ¿Cómo ha sido ese...? Ya no hablemos ya de los que ya te conocían, sino de los que no te conocían. ¿Cómo ha sido esa experiencia o qué aprendizajes habéis sacado ahí? Pues la verdad es que no hemos hecho absolutamente nada de marketing porque no nos ha dado la vida. Llevamos desde que abrimos saturados de trabajo y al final el boca a boca ha sido nuestra mejor publicidad, ¿vale? Porque sí que es verdad que nos ofrecieron, están las camisetas, un equipo de baloncesto de allí del pueblo o en las fiestas también, pero es que no nos daba para más porque, por ejemplo, hasta el viernes de la semana que viene tenemos todas las citas completas en la clínica. Entonces, es verdad que estamos en ese punto en el que somos rentables, pero todos los beneficios van a pagar los créditos y todo lo demás. Entonces estamos en ese punto en el que tenemos más trabajo del que podemos abordar nosotros dos, pero no el suficiente como para poder contar con un veterinario más. Claro. Estamos ahí en ese punto. Julián, cuando tú, que sobre todo tienes una especialización, ahora entiendo que haces de general y de especialización, ¿no? Sí, la verdad es que esa es la idea, hacer un poco de general, que es verdad que estaba un poco oxidado, pues ya 6-7 años haciendo solo cirugía y oftalmología, pero la verdad es que cada vez más me vienen muchos casos de oftalmología y prácticamente... O sea, te refieren sí. como... Pero, por ejemplo, para un tema de trauma, un tema oncológico... Llevamos a un ambulante, traumatólogo. O sea, que, final, a los Julianes, a muchos Julianes. Claro, está muy vertebrado esto. Todos los años de haber estado de una clínica en otra, al final nos entrecruzamos los ambulantes, nos conocemos, sabemos a qué clínicas van, a cuáles no, y al final vas cogiendo muchos contactos. Entonces yo ya tengo un montón de traumas, ecografistas,
cirujanos ambulantes que pueden ayudarme en el momento en el que lo necesito. Otra pregunta me va saltando, tiene tantas similitudes fisio, estética. O sea, al final, ten en cuenta que yo me dedico más a la gestión que otra cosa, ¿no? Pero los componentes prácticamente son iguales. Son modelos de negocios que, aunque son diferentes, son clónicos. La ambivalencia. Pero, por ejemplo, una cosa que es: entra alguien de urgencia, es un caso claro, con un accidente de un perrito tal, con una intervención de traumatología que puede estar 2.000 euros, 2.000, 3.000 euros. ¿Qué hacéis? ¿Se financia eso? ¿Tenéis financiación en punto de venta? No tenéis. ¿No? De momento no tenemos. Eso es el siguiente paso, pero de momento no tenemos. Pero sí lo hemos pensado. Porque, por ejemplo, en negocios tipo dental está muy integrado en ese sistema de gestión. Fisio es incipiente, empiezan también. Veterinaria, los hospitales sí que tienen, pero lo que son las clínicas, poco. En pocos sitios lo he visto. Sí que se ve, pero en pocos. Pero sí. No es algo muy habitual, pero yo desde 2014 lo veo. Porque hay una necesidad brutal, porque el nivel de encariñamiento que hay, no sé si es la palabra correcta o no, de un señor con el perrito, con el perro, o con su mascota y tal, es brutal, y son capaces de gastar lo que tengan que gastar por mantener eso, pero muchas veces no lo pueden pagar. Es cierto que en ese sentido también entra en el papel de los seguros para animales. Y sí que hay varios seguros que te cubren, aparte de eso ya cada seguro tiene su propio, pero te cubren una parte de los gastos hasta cierto límite en función de lo que tú pagas y demás. Entonces sí que es verdad que ese perfil de propietario que se encariña mucho de su animal y que está dispuesto a pagar lo que sea, seguro. En general y cada vez más tiende a tener un seguro. El mundo de asegurado también está creciendo en este mercado, pero ojo, tú tienes claves. O sea, tú como empresario que tienes una clínica, acudirás a las empresas aseguradoras a decir: oye, yo quiero la clave. ¿Es fácil obtener una clave de una aseguradora? Porque en salud animal es muy difícil. ¿Una clave en qué sentido? Para poder operar con un seguro, el seguro te tiene que dar una clave, te tiene que dar un acuerdo. Sí. Eso lo hemos hablado con algunas empresas y no lo hemos hecho. No nos convence porque de alguna manera nos fijan los precios y estamos limitados y eso no lo queremos. Queremos ser absolutamente independientes. Privados. Hay otro tipo de seguros que no necesitas estar asociado al seguro y que ellos con un informe y evidentemente, si vas porque te duele, le cojea y le haces una ecografía de abdomen, pues el seguro te dice que no te lo cubre, pero si te vas con una cojera y le haces una radiografía, el seguro te lo cubre y te lo reembolsa. Ahí no trabajamos con el seguro, ¿vale? Sino que el cliente nos paga, coge su informe y su factura y el seguro se lo reembolsa. Tipo de seguro. Vale. Julián, ya tenemos que ir ya terminando. Yo lo que de esta última intervención, la penúltima que has hecho, lo que te quería preguntar es ahora lleváis muy poquito recorrido, pero cuando penséis en el futuro, en ese plan a 5 años que decía Juan, pero bueno, 3, ¿qué os imagináis que se va a terminar convirtiendo Michigan? ¿En algo que sea vosotros trabajando y tal, o en algo que coja ya una entidad con empleados, etcétera? ¿O qué está en vuestra cabeza si todo sigue saliendo bien? La idea es coger empleados para nosotros tener un poco más de libertad, un poco para combinar ese híbrido entre la libertad que tenía de ambulante y un poco la rutina de la clínica, es decir, ir cogiendo empleados que vayan supliendo parte o todas nuestras funciones, pero sí siempre desde el marco en las mismas condiciones en las que trabajamos nosotros. Sin festivos, sin fines de semana, sin urgencias, lo mismo que queremos para nosotros, lo querríamos para nuestros empleados. Entonces, no aumentar horarios ni urgencias, sino dentro de nuestro horario hacerlo. Un empresario de los que ya no quedan, ¿eh? Adrián, y yo te digo, aquí está el germen. Dentro de 3 años, con la experiencia, escalan el negocio, porque al final vas a emplear, escalas el negocio, abres otra,
Contratas, claro, Sí. es que tiene que ser así. Sí, Contratas, sí. tú. Pero siempre en las mismas condiciones Sí, en las sí, que sí, abrimos. sí. Eso Pero es hay lo- que escalarlo. Es Julián, que- estaría Sí. genial que dentro de 3 años podamos grabar otro episodio. Sí. Porque creo que este ha sido muy interesante por el momentum y lo reciente que es todo, ¿no? Pero Sí. para ver realmente, oye, Cómo ha mira, esto evolucionado. que conté, Sí. en qué se ha convertido, ¿no? Bueno, Juan y Julián, bueno, a ti sobre todo, muchísimas gracias Nada. por este rato tan agradable que hemos compartido. Juan, a ti, por supuesto, de nuevo. Muy bien. Recordad que de muchos temas que hemos tocado aquí, como investigación, de cómo elegir una clínica, esos procesos de cómo crear un plan de negocio, tenemos también otros muy buenos episodios pasados. Y nada, pues un placer estar aquí con vosotros. Muy bien. Muchas 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 gracias. gracias y hasta el siguiente episodio.